Muy bien. Bueno, como ahora estamos grabando, es buenos días de nuevo. Buenos días a todos. ¿Sí? Este teórico de psicología cognitiva tiene como objetivo dar algunas explicaciones sobre el trabajo de campo, ¿sí? El trabajo de campo número 1. La idea de los trabajos de campo es básicamente que ustedes puedan de alguna manera ver o entender ciertos conceptos o ciertos constructos de la psicología cognitiva. De alguna forma, para poder verlos, a veces se hacen experimentos. En este caso particular vamos a trabajar en este primer trabajo de campo con un cuestionario que permite evaluar el funcionamiento ejecutivo. O sea, ustedes ya, creo que ya tuvieron el práctico sobre funciones ejecutivas, ¿sí? Bien, o sea, ya tienen una idea básica de cuáles son las funciones ejecutivas, de para qué sirven. Ahora, es diferente leerlo en un teórico o escuchar a alguien hablando de funcionamiento ejecutivo a poder utilizar un instrumento que nos permite evaluar cómo funciona, ¿sí? O sea, de manera a tomar pruebas. Generalmente, o históricamente, el funcionamiento ejecutivo se suele evaluar con tareas de desempeño, ¿sí? O con una serie de tareas, más que con cuestionarios que preguntan sobre cómo uno percibe las cosas que hace. Por ejemplo, ustedes saben o conocen o vieron, ya estuvieron hablando, por ejemplo, de algún tipo de funciones ejecutivas, como por ejemplo la flexibilidad. Entonces, ¿cómo se evalúa la flexibilidad? Y para evaluar la flexibilidad existe una prueba particular que es una prueba donde hay una serie de cartas que se van mostrando a una persona y uno va viendo las cartas y uno las tiene que ir agrupando de acuerdo. Esas cartas están distribuidas en 3 características diferentes, que son la forma, el color y la cantidad de elementos. Entonces uno las empieza a ordenar en función, por ejemplo, de la forma. Y después de determinados intentos uno cambia, sin avisarle a la persona, cuál es la forma de organización y le dice, no, esta está equivocada, para ver si esa persona es capaz de perseverar, de cambiar la categoría. O sea, si tiene esa flexibilidad. Lo que estamos evaluando es la capacidad de una persona para salir de una tarea que está desarrollando y cambiar a una tarea diferente. Entonces eso uno lo evalúa no preguntándole a la persona cómo lo hace, sino pidiéndole que haga cosas sí, diferentes. De la misma manera, hay estrategias, las estrategias de resolución de problemas, por ejemplo, de toma de decisiones, hay pruebas o tareas en las cuales, no sé, uno tiene que tratar de adivinar cuáles son los dados. Ahora, si tenemos tiempo, les voy a mostrar algunas tareas clásicas de evaluación del funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, en el mundo, apareció un interés particular, o sea, tomar pruebas o realizar tareas para poder tratar de evaluar las funciones ejecutivas, es una tarea bastante como ardua. O sea, ahora se están haciendo a través de computadoras o de manera informatizada. Entonces es como más sencillo porque quedan los registros en la computadora. Si no, antes uno tenía que tener un cronómetro, tenía que estar viendo cómo la persona hacía las cosas o filmarla. Había mucho sesgo de error en la toma de los tiempos, en un montón de características. Ahora se están haciendo para que uno pueda entrar a un sitio de computadora, por ejemplo, y realizar esas tareas. Hay un sitio clásico que se llama Lumosity, que si ustedes quieren entrar es un sitio de entrenamiento cognitivo, pero que también realiza evaluación de ciertos procesos cognitivos básicos, donde ustedes van a poder ver tareas casi elaboradas como juegos, ¿no es cierto?, para poder hacer eso. De hecho, personas que trabajan con nosotros en el grupo de investigación, como la ¿Cómo doctora es Isabel. el nombre, profe? Lumosity, ahora se los escribo en el chat, si ustedes quieren, ¿sí? Es Lumosity. A ver. Ahí está. Lumosity. ¿Sí? Si ustedes lo buscan en internet van a encontrar, es un sitio muy interesante porque permite evaluar la capacidad que uno tiene, no sé, de atención, ¿sí? La prueba de atención dividida, de sostenimiento de una actividad. Hay un montón de pruebas, como les decía recién, dentro de nuestro grupo de investigación y dentro del instituto, la doctora Intros y la doctora Zamora, la doctora Camille Curie, la doctora Richard, que trabajan hace muchos años en la TAC, que son tareas de alguna manera de evaluación de funcionamiento ejecutivo de forma computarizada. ¿Se me escucha
mal, se me escucha bajo. ¿Se escuchan bien o no? Más o menos. Que es como si tuviera retorno. Sí, a ver si bajo esto. ¿Ahora me escuchan mejor? Va y viene, de repente estás adentro de una burbuja y de repente parece un teléfono del año 40. Bien, siempre mal se escucha. Bueno, estoy en la universidad, digo, en el complejo y la... No, nuestra señal no es tan mala. Bueno, vamos a tratar de... Bueno, si me lo pongo más cerca y hablo así, ¿se escucha mejor? ¿O ahí se escucha mejor desde más lejos? De más cerca. ¿Ahí me escuchan mejor? Eso, Lumosity, juegos mentales. En realidad, más que juegos mentales, es el Lumosity que está mostrando Pablo en la pantalla. Es un sitio donde uno puede pagar y realizar entrenamiento cognitivo, o sea, a la vez que uno va evaluando, o sea, eso permite evaluar cuál es su capacidad de desempeño en ciertas funciones o procesos cognitivos, dentro de los cuales están las funciones ejecutivas, pero también la memoria, ¿sí? O diferentes tipos de memoria, diferentes funciones. Y uno puede entrenarlas, se utiliza mucho, sobre todo con adultos mayores, que tenemos, ¿cierto?, un deterioro gradual de nuestra capacidad cognitiva, es como una especie de gimnasio mental. También se utiliza como un lugar de rehabilitación para personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o para personas que sufren de trastornos degenerativos de los procesos cognitivos como el Alzheimer o las demencias seniles o demencias vasculares. Se ha demostrado que el entrenamiento a la realización sistemática de estas tareas evita o de alguna manera disminuye la velocidad de deterioro de estas funciones cognitivas. Así como Lumosity es gratuito, ustedes pueden entrar, pueden hacerse una cuenta y pueden ir viendo cómo andan sus funciones cognitivas, inclusive pueden ir practicando y entrenándolas. La versión gratuita solo permite hasta 3 cuestiones diarias. Si uno paga, uno puede hacer muchísimas más cosas. Es sumamente agradable, hace muchos años que está en el mercado y que trabaja. Ahora, ¿por qué les decía esto? ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho como un esfuerzo por tratar de ver si estas funciones ejecutivas o esta capacidad que tenemos de poder, no sé, mantener nuestra atención o poder discriminar o inhibir ciertos estímulos o resolver problemas o tomar decisiones o organizarnos, todo esto que tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, se podía evaluar a través de cuestionarios de autoinforme o autorreporte de lápiz y papel que tenían una serie de preguntas. Entonces, se han elaborado muchísimos ítems que tienen que ver con esta capacidad de funcionamiento ejecutivo y se han aplicado a las mismas personas tareas de funcionamiento ejecutivo y este cuestionario. Y se ha encontrado que existe una correlación muy alta, o sea que las respuestas que podemos encontrar a este cuestionario de autorreporte, que claramente tiene un sesgo, tienen una correlación muy alta con el desempeño de las personas en esas tareas. Entonces sirve como un instrumento que permite de alguna manera evaluar cómo es el funcionamiento ejecutivo de una persona. En este caso particular, la idea es que ustedes administren, ¿sí? A ver, yo les voy a compartir, no sé si ya entraron o trataron de entrar en el Psicocampus, se van a encontrar básicamente con que hay 3 archivos particulares. Uno que son las instrucciones, uno que es el cuestionario propiamente dicho, y otra es una planilla de Excel en la cual ustedes van a tener que cargar los resultados. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartirles esta pantalla donde tenemos el primero, que es el instructivo del trabajo de campo. Compartir. Ahí está. Ahí vemos el instructivo, ¿sí? Obviamente explica qué son, ¿no es cierto? Lo que van a tener que hacer es aplicar una escala de funciones ejecutivas que se llama F, ¿sí? Entonces explica un poco lo que son las funciones ejecutivas, creo que ustedes ya lo saben, o si tienen dudas, o si les quedaron dudas del práctico, también me las pueden preguntar y podemos aprovechar ahora como para conversar un poco eso, ¿sí? Una cuestión interesante es que cuando empezamos a estudiar las funciones ejecutivas, nosotros lo hicimos en el año 2004 aproximadamente, con un proyecto de investigación donde evaluábamos el funcionamiento ejecutivo y el aprendizaje de la lectoescritura. O sea, niñas con edades entre 5 años y 10, hicimos un estudio longitudinal y un estudio de cohortes, tratando de ver si existía correlación
entre el desarrollo de este funcionamiento ejecutivo y el aprendizaje de la lectura. Después, si quieren, podemos charlar, o cuando veamos lectura vamos a hablar de eso. Lo interesante era que encontramos evidencias que en ese momento también contribuyeron al conocimiento de las funciones ejecutivas, de que no todas se desarrollan de la misma manera, sino que los procesos de desarrollo son distintos. Que hay algunas funciones ejecutivas que se consolidan a los 7 años, a los 9, a los 11, a los 13, dependiendo de cada una de esas funciones. O sea, no es funciones ejecutivas un solo proceso, sino que es un conjunto de procesos diferentes, ¿sí? Entonces, hay diferentes procesos que son tomados siempre por diferentes autores, ¿no es cierto? Hay mucha diferencia con respecto teórica. Piensen que es un constructo relativamente novedoso para la psicología, que recién se empieza a hablar de funcionamiento ejecutivo a partir del año 2000, o sea, hace 22 años. Cuando yo iba a la facultad, ni existía la idea de funcionamiento ejecutivo. Entonces, hay todavía una serie digamos, de disenso sobre cuáles son las funciones ejecutivas o cómo se las categoriza, ¿sí? Básicamente los enfoques multidimensionales, dicen, se hablan de actualización de la información, de manipulación de la información, de resistencia a la interferencia, que es lo que tiene que ver con la capacidad de atencional, de la regulación de las emociones, de la inhibición y la flexibilidad cognitiva, ¿sí? En este caso nosotros trabajamos en esta medida local de autoinforme, ¿sí? Para evaluar el funcionamiento ejecutivo. Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros vemos que van a encontrar factores de escala, ¿sí? O sea, vamos a ver factores de actualización de la información, o sea, que es la capacidad para mantener activa la información en la memoria, en realidad evalúa un componente de lo que se llama la memoria de trabajo, y recordar diferentes tipos de información relevante, ¿sí? Implica la sustitución de la información vieja o ya no pertinente con la más actual o relevante, ¿sí? La manipulación de la información, la resistencia a la interferencia, la regulación emocional, la inhibición comportamental y la flexibilidad cognitiva. Este instrumento particularmente está hecho para eso. Entonces, en este trabajo de campo, ustedes van a tener que administrar 2 protocolos de esta escala. Una se la tienen que administrar a ustedes mismos, que quiere decir que la tienen que responder y anotar sus resultados, ¿sí? Y la otra debería ser una persona que tenga más de 50 años de edad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros vamos a tratar de demostrar o de comparar es cómo existen diferencias. A ver, generalmente cuando lo planteamos, estaba el supuesto, porque la mayoría de ustedes tiene menos de 50 años. Quienes tenemos más de 50 años y estamos cursando la carrera, probablemente si nos tomamos a nosotros mismos el cuestionario de funcionamiento ejecutivo, deberíamos elegir a alguien joven, alguien, no sé, de 20, de 25 años, entre 20 y 25, para poder comparar nuestros resultados con la de esa persona y poder ver, y de alguna manera comprobar cómo los desempeños tienden a disminuir en función del tiempo. Lógicamente que hay, digamos, diferencias individuales, ¿no es cierto?, en todo esto. Pero la idea era como básicamente esta, que ustedes vieran cómo se hace para evaluar estas funciones ejecutivas y cómo se pueden comparar esos resultados para ver las diferencias que pueden existir, no solo entre las personas, sino entre grupos de personas. Una vez que ustedes hayan completado todas estas planillas de Excel, nosotros las juntamos en una sola y posteriormente, antes del final de la cursada, les voy a hacer una devolución donde vamos a comentar y a mostrar cómo se fueron dando esos resultados en un volumen de sujetos que nos permite hacer comparaciones mucho más válidas que uno a uno. O sea, su contribución, imaginen que son como 450, si cada uno entrega 2, tenemos una muestra de 900, más otras muestras que ya tenemos antes. Y entonces en esa muestra de 900 podemos dividirla y podemos estadísticamente comparar los resultados y ver si existen diferencias significativas en función, no sé, podemos probar de la edad, o del género, o del tipo de estudios que alguien tiene, ¿sí? Lógicamente, esta evaluación es una evaluación en la cual preservamos la confidencialidad de las respuestas que nos da la gente. No queremos saber ni cómo se llama ni nada, es una prueba que es totalmente inocua para las personas, o sea, responder a esta serie de preguntas no los va a afectar emocionalmente ni afectivamente, o sea, no implica o no conlleva ninguna clase de riesgo para quien está respondiendo, ¿cierto?
Lógicamente tampoco vamos a hacer evaluaciones, ni valoraciones, ni vamos a difundir esos resultados. Esos resultados ustedes los van a poner, sujeto 1, sujeto 2, en la planilla de cálculo. Ni siquiera vamos a saber quién de ustedes es, o sea, no nos vamos a guardar el nombre cuando nosotros la pongamos, ¿sí? En algún momento cuando ustedes mandan el archivo, sí, el archivo tiene su nombre, pero cuando copiamos y pegamos los datos de su hoja de cálculo, después borramos los archivos. O sea que en realidad no nos queda el dato de cuál es el desempeño de cada uno, porque particularmente no nos interesa. Ustedes sí lo van a tener en su propio archivo, y probablemente después lo puedan comparar con los otros desempeños. ¿Bien? Completar esta tarea y hacer este breve informe, en realidad es para ustedes el cumplimiento de este trabajo de campo. ¿Bien? Obviamente, a la persona a quien le van a aplicar el instrumento, le tienen que subrayar esto que dicen las instrucciones, de no existen riesgos por participar y no se realizará una devolución de su desempeño, ya que es una práctica, no tiene fines diagnósticos, por eso deben buscar a alguien de confianza, ¿sí? Después, si ustedes quieren, cuando lo analizan y saben y ven los valores normativos, uno puede más o menos decir, che, sí, andás medio flojo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que esto sea tal como el instrumento lo indica. Hay muchas situaciones o muchas condiciones. Imagínense que yo estoy tomando una prueba de funcionamiento ejecutivo en un lugar donde hay mucho ruido o hay muchos estímulos, lógicamente que el desempeño va a variar, ¿sí? Siempre uno tiene que tomar en cuenta esto. La psicología históricamente ha tratado de generar instrumentos de exploración psicológica o instrumentos de medición o de evaluación de competencias, habilidades, todas las cosas que tenemos, ¿sí? Estefanía, ¿querés hablar? ¿Que se activaste el audio o no? No, bien, no quería. Muy bien. Una vez que ustedes toman las dos pruebas, lo que tienen que hacer es cargarlos en la planilla Excel y finalmente hacer un pequeño informe final, ¿sí? Entonces, van a tener que ir al sitio, ¿sí? Cuando vieron el sitio van a encontrar que hay 3 archivos. Una son estas instrucciones que yo les estoy compartiendo ahora, otro que se llama WordF, que es la escala de funcionamientos ejecutivos, a ver que se los voy a mostrar ahora. ¿Cómo cambia? Es este. Ahí, ¿lo ven? El cuestionario. Primer trabajo de psicología cognitiva. Por favor, complete los siguientes datos sociodemográficos y a continuación lea las instrucciones para responder a la escala. Vamos a preguntarle si es un estudiante universitario de psicología cognitiva para saber quién es el estudiante y quién no, porque para nosotros es importante ir guardando datos sobre el desempeño ejecutivo de estudiantes universitarios, porque forma parte de una investigación que estamos haciendo. Su género, ¿sí? Es el género percibido, es femenino, masculino, otro, prefiero no decirlo, y la edad. No le vamos a pedir nada más, ni el nombre, ni el número de documento, o sea, nada que lo permita identificar. Y vemos la escala. A continuación hay una serie de ítems que describen experiencias que usted puede tener en su vida cotidiana. Indiquen una escala de 1 al 5 qué tan frecuentemente le ocurre en cada situación, ¿sí? Según. Nunca o casi nunca, pocas veces, a veces, frecuentemente o siempre o casi siempre. Marque con una cruz, trate de responder por lo que le ocurre normalmente, o sea, en general, no ahora, no en este momento, no particularmente, sino en términos generales. Yo, por ejemplo, me olvido de lo que iba a decir. No, sí, ayer me estuvo pasando, no, bueno, pero en general, en tu vida, ¿te está pasando o uno podría decir, en el último mes te está pasando esto, como para poder darle un contexto? Entonces uno dice, me olvido de lo que iba a decir. En general, es una cosa que pasa así, raras veces, o pocas veces, o nunca, o casi nunca, ¿cierto? Que es como el valor 0, son cosas que pueden pasar eventualmente. ¿Qué es lo que estamos evaluando con eso? ¿Qué evaluamos con el me olvido de lo que iba a decir? Memoria a corto plazo. A corto plazo, en realidad puede ser también memoria operativa, también pueden ser procesos atencionales. Después vamos a ver, ¿sí? Cuando ustedes de alguna manera van a encontrar el material bibliográfico que se usa como referencia a este tipo de cosas, van a encontrar cómo es la composición o la estructura, o sea, cómo estos 48 ítems que ustedes van a preguntar se dividen luego, a ver, esperen que ahí vuelvo, ¿dónde lo tengo? Instructivo de trabajo de campo, acá,
a estos factores que nosotros veíamos. O sea, esos 48 ítems, de alguna manera, permiten describir o obtener puntuaciones para estas 6 escalas. O sea, hay 8 ítems para cada una de escala. Entonces, vamos a estar viendo, ¿sí? En este caso, ¿sí? En el de si me olvido o no, es actualización de la información. ¿Sí? Bien. Después que esos van a poder ver o poder analizar cómo se hacen. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tomarle esos 48 ítems. O sea, descargan todos los archivos. Cuando lo descargan del Psicocampus les baja un archivo comprimido que después ustedes pueden abrir en su computadora. Cargan las respuestas en el Excel, ¿sí? Ahora, tienen que guardar las respuestas en el documento, ¿sí? O sea, mientras lo van tomando en la computadora, van escribiendo y marcando cuál es el ítem. Una vez que lo tienen marcado, lo guardan como, no sé, en el caso de Pablo Parnes, le sugeriríamos que se llame Pablo Parnes 1, ¿no es cierto? ¿Sí? O Pablo Parnes F, estudiante o adulto, como van a ver acá. Ahí se los estoy marcando, ¿sí? ¿Ven? ¿Cómo se va a guardar? No importa. Ahora les voy a mostrar la planilla de Excel. Por las dudas de que alguien no use Excel, digo, es como una planilla muy sencilla. Cuando ustedes abren, les va a aparecer así. ¿Sí? A veces llama la atención porque uno lo ve, arriba les va a aparecer permisos para editar, porque es un archivo, ustedes se lo dan, van a tener que poder escribir. Si uno mira acá, justamente donde yo tengo el cursor, aparece F40, y uno dice, che, pero ¿dónde están los anteriores? Hay que ir abajo y volver hasta el principio, ¿sí? Para arrancar del F1. ¿Por qué? Está puesto de manera tal de que yo voy pasando las planillas, pero no pierdo nunca la referencia de sujeto, sujeto 1, ¿sí? Bien. Entonces cargamos sujeto 1, en este caso, ¿sí? Sebastián, me pongo. En realidad no tengo que poner un nombre. ¿Qué tengo que poner? ¿Sí o no? ¿Soy estudiante de psicología? No, ya no. ¿Sí? ¿Cuál es mi género? Masculino. ¿Cuál es mi edad? 57. Y empiezo a cargar acá el resultado que me fue quedando en esa planilla. Automáticamente, cuando yo termino de completar los 48 ítems que constituyen, automáticamente me aparecen valores en actualización, en manipulación, ¿sí? Para cada una de las 6 subescalas de funcionamiento ejecutivo. ¿Sí? Estas no las tenemos que tocar, en realidad creo que además están bloqueadas. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, tiene fórmulas. Esa fórmula, que está acá arriba, es la que se corresponde con los ítems. O sea, si yo miro, me van a aparecer resaltados. O sea, ven acá que está resaltada el AZ, el AW, el AQ. Esos ítems, o sea, el F39, el F45, el F48, forman parte de una misma escala, que es la escala de flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Sí, eso es si uno quiere saber cuáles son los ítems que lo componen. Por ejemplo, yo también puedo ver en actualización, veo que son los ítems I2. Ahora, esto que les va a aparecer acá, nuevamente es en rojo lo que ustedes ven, es el puntaje Z, ya automáticamente, que es un puntaje transformado. Ahora vamos a volver al coso. Luego tienen que agregar sus datos personales, su nombre, su apellido y su comisión. ¿Por qué? Porque entregar esto es, de alguna manera, el comprobante de que cumplieron con el trabajo de campo. Perfecto. Entonces ahora vamos a volver a compartir las instrucciones. Muy bien. ¿Vieron? Estos son los 3 archivos que ustedes van a tener. Cargamos las respuestas en esto de Excel, la edad, el género autopercibido y sus datos personales para que lo puedan puede identificar su trabajo. Uno puede valerse del video instructivo disponible en la plataforma, que va a ser este. ¿Por qué? Porque el que teníamos el año pasado se borró. Cuando se borró IGTV, desapareció, así que no lo puedo encontrar más en los Reels. Así que este va a ser de la explicación, ¿sí? Estas celdas rojas le van a dar los valores brutos totales para cada dimensión, ¿sí? O sea, cuántos valores tienen inhibición, en regulación, y las puntuaciones Z para cada una de esas dimensiones, ¿sí? Entonces van a tener un valor bruto total, que es la suma de los ítems de cada una de las escalas, y un puntaje Z. Una vez que ustedes cargaron los protocolos en esta planilla Excel, tienen que interpretar por medio del puntaje Z.
Al final del documento van a encontrar un anexo, que ahora lo vamos a ver, ahora les voy a explicar cómo funciona el tema del puntaje Z, y cómo se puede hacer. Uno tiene que recordar que mayores puntuaciones implican un mejor desempeño, siempre. Siempre están expresados en valores positivos. Y finalmente tienen que elaborar un informe individual sobre los resultados, indicando fortalezas y debilidades. Ahora vamos a ver cómo es eso. Entonces, para realizar el informe, ¿sí? Vemos que el informe, perdón, ahí está, no, de nuevo, quiero agarrar esto, ahí está. El informe tiene que ser claro, tiene que ser conciso, sin demasiado biribiri, sin ni palabras raras, ni nada, sino que tiene que ser concreto. Ahora vamos a ver qué cosas, ¿no? Es sobre el desempeño de ambas personas. Pedíamos que uno fuera básicamente como joven y otro mayor, adulto mayor, vamos a llamarlo más de 50, somos adultos mayores. Entonces, uno reporta una integración de la información cuantitativa y cualitativa de las diferentes escalas y procesos que evalúa esta escala de funcionamiento ejecutivo. Para eso vamos a interpretar los puntajes Z. ¿El puntaje Z qué es? Yo no sé si, creo que estrategias están cursando ahora también, justamente, estrategias cual y cuantitativas, a lo mejor lo vieron en Introducción a la Investigación. El puntaje Z es cómo se transforma una puntuación individual en una puntuación que nos permite poder compararla, ¿sí?, con una población de referencia, ¿sí? Entonces, uno analiza el desempeño y el de cada uno, ¿sí?, en cada una de las dimensiones, para ver si existen diferencias o no. ¿Qué es lo que tienen que presentar? Uno tiene que presentar los dos originales de los protocolos de la función ejecutiva, o sea, esos dos archivos de Word con las respuestas que dio uno y que dio la otra persona, la planilla en Excel, ¿sí?, con todos esos datos, y el informe integrador con la carátula con los datos de ustedes, nombre y apellido, matrícula, comisión. Se recomienda que cada documento, ¿sí?, tenga su nombre, como por ejemplo García EFE estudiante, ¿sí?, o adulto. Yo voy a mandar como los dos protocolos, ¿sí? Cada uno lo va a mandar a su docente a las direcciones de correo electrónico que figuran acá en este cuadro, ¿sí? Fíjense que no necesariamente son las direcciones de correo electrónico que ustedes tenían para comunicarse con sus ATP, sino que algunos tienen un correo especial para recibir esto, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Roberto Sánchez es 2015 Cognitiva, no es su mail personal. Los plazos de la primera presentación y su recuperatorio están informados en el psicocampus. Muy bien. Acá van a encontrar luego una bibliografía, ¿sí?, de trabajos prácticos, que está sugerida para la realización del informe. ¿Y qué son las puntuaciones Z? Muy bien. Ahí uno lo puede leer y puede decir, ¿alguno tiene idea de lo que son las puntuaciones Z? ¿No? Bien. Es una forma de transformar puntajes brutos de una distribución, ¿no es cierto?, de puntuaciones, ¿sí? El puntaje bruto es la suma de las puntuaciones individuales que nosotros ponemos a cada uno de los ítems, ¿sí? Cuanto menos usamos algo, tenemos una puntuación de 0, de nunca o casi nunca, y cuando más, tenemos, ¿sí?, una puntuación más alta. No se preocupen porque cuando se calcula en la planilla Excel ciertos ítems que son negativos, ya automáticamente están calculados. O sea, ustedes no se preocupen por eso. Entonces, si por ejemplo dice, si yo digo, tomamos esta prueba de funcionamiento ejecutivo y yo me saqué 35. Ahora, 35, ¿quiere decir que yo tengo buenas funciones ejecutivas, malas funciones ejecutivas? No tengo la menor idea. O sea, para poder establecer cuál es la calidad de esta puntuación, necesito tener lo que se llama un baremo, una distribución en la población, para poder compararla con ellos y saber si soy mejor que el resto de las personas de mi edad, o soy peor, o estoy por debajo del desempeño, o estoy dentro de lo que se considera como normal, ¿cierto? Entonces, para poder hacer esto se necesitan ciertas medidas que tienen que ver con una curva de distribución. ¿Sí oyeron hablar de la curva normal ya en Introducción a la Investigación? ¿No? ¿Sí? ¿Ya escucharon? Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, una curva normal, ustedes saben que esa curva normal, que la mayor parte de las habilidades o aptitudes o características psicológicas tienden a
a poder representarse en curvas normales, o que se parecen mucho a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que la curva normal se caracteriza ¿por qué? Porque coinciden las medidas de tendencia central, o sea, la moda o el modo, la mediana y la media. La media es el puntaje promedio, ¿sí? O sea, el promedio de todas las personas, el promedio de todas las calificaciones. Por ejemplo, en las pruebas de inteligencia, la media es 100, ¿sí? La mediana es la puntuación que divide en 2 la distribución, o sea, que a partir de ese punto podemos dividir la mitad va para allá y la mitad va para acá, ¿sí? Y tiene esas puntuaciones. Y el modo o la moda es la puntuación particular que obtuvo la frecuencia más alta de todas. Entonces, en una curva normal, todas coinciden y generalmente la puntuación es 100. Y además esa curva normal tiene desvíos estándares, ¿sí? Se lo llama desvíos estándares de 10. Entonces, generalmente se considera normal a una inteligencia que tiene una puntuación media de 100 más menos un desvío estándar, o sea, entre 90 y 110. O sea, en ese segmento es donde se establece que es la normalidad. ¿Por qué? Porque se encuentra la mayor o la frecuencia más alta de casos, ¿no es cierto? O de puntuaciones. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las personas, cuando le tomamos un test de inteligencia, saca puntuaciones entre 90 y 110. Uno lo diría así, brutalmente, ¿no es cierto? Entonces, estas transformaciones son, los puntajes Z son estas transformaciones que nosotros hacemos sobre las puntuaciones brutas para poder compararlo a alguien. Entonces, la puntuación Z nos indica la distancia de alguien o de esa puntuación con respecto a la puntuación promedio que tenemos, ¿sí? O sea, la distancia y el grado en que se aleja, ¿sí? Y el sentido en el que se aleja. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta puntuación media, voy a tener gente que es promedio y tiene esa puntuación, gente que es más inteligente, bueno, ustedes lo ven al revés, más inteligente cuando las puntuaciones van hacia la derecha y menos inteligente cuando van hacia la izquierda. O, en el caso de las funciones ejecutivas, que tienen mejores desempeños cuando esa puntuación Z es superior, ¿sí?, a los desvíos estándares, ¿sí?, en realidad es por encima. Valores positivos quiere decir que están por encima de la media, y valores negativos quiere decir que están por debajo de la media. O sea, una puntuación Z de 0 quiere decir que mi desempeño es un desempeño igual o semejante al de la mayoría de la población. Una puntuación Z de 1 quiere decir que mi desempeño es superior en un desvío estándar al de la población, o a la de la mayoría de la población. Entonces, cuanto más me voy alejando en esa curva de la campana, se va achicando. ¿Qué quiere decir? Que hay muy poquitas personas que tienen un desempeño terriblemente bueno y muy poquitas personas que tienen un desempeño terriblemente malo, ¿sí? A medida que me voy acercando hacia el medio, se va agrandando la cantidad de personas. ¿Entienden? ¿Sí? Más o menos. Es como un poco intuitivo, ¿cierto? Entonces, a ver, acá tienen un ejemplo que lo van a leer, ¿no es cierto? Dice, suponemos que en una prueba de cálculo alguien tiene una media de 5 puntos y un desvío de 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que 5 es la media. El desvío estándar es 2 puntos. Entonces, lo que vamos a considerar que está bien es la media más menos un desvío, o sea, entre 3 y 7. Entre 3 y 7 es lo que vamos a considerar como un desempeño normal. Si sacó un 7, quiere decir que está un desvío por encima de la media. Su puntaje Z sería de 1. Si sacó menos de 3, su puntaje sería de menos 1. El que sacó un 5 tendría un puntaje Z de 0. Juan, por ejemplo, que tuvo 9, tendría 2 desvíos por encima de la media, ¿sí? O sea, un puntaje Z de más 2, quiere decir que se aleja 2 desvíos estándares de la mayoría de las personas, por lo tanto sería considerada como una puntuación como bastante diferente, ¿sí? Generalmente la normalidad para casi todas las habilidades en psicología se establece dentro de un margen de más o menos 2 desvíos estándares. O sea, en la inteligencia, o sea, que tiene los test clásicos de inteligencia, que tiene una media de 100 y un desvío estándar de 10, entre 80 y 120 es lo que se considera que está la mayoría de las personas. O sea, puntuaciones por debajo de 80
empezarían a indicar un cierto grado de déficit de inteligencia, y puntuaciones por encima de 120 empezarían, digamos, a insinuar capacidades intelectuales que están por encima de la media de una manera significativa. Hay una fórmula que a ustedes no les interesa un comino, ¿sí? Pero después van a ver la tabla. En esa tabla aparecen los valores de Z. Entonces, un valor de Z de -3 a -2 es muy por debajo de la media e implica claramente un déficit, o sea, algo que nos debería llamar la atención. Un puntaje de -2 a -1 desvíos de la media está por debajo de la media. Uno debería por ahí considerarlo y mirarlo, ¿sí? Como para ver, che, esto sería como razonable o no. Y puntajes que están entre -1 y 1, uno los considera como normales, no requieren clase ningún tipo de interpretación, ¿sí? Y los que están por encima, sí van. ¿Bien? No es difícil. Digo, a ver, pregúntenme. ¿Les quedó alguna duda con respecto a esto? Si quieren, pónganse, activen su micrófono. ¿Eso lo tenemos que hacer nosotros, la Z, o no? ¿O eso se... No, vieron que... A ver, ahora les muestro de nuevo el Va a Excel. salir directamente en el Excel. Claro, ¿ves? Acá tenés el Excel, los puntajes en rojo, Sí. ¿sí? Que uno va a encontrar al final. A ver, Sí. para que ahí vengo. Esta puntuación, que acá aparece 6 porque hay ítems negativos, o sea, pero cuando ustedes carguen los valores, va a tener una puntuación, ¿sí? A ver si yo me tomo, por ejemplo, yo supongo que lo cargo con valores, ¿sí? Ponete algo más, Sebastián, que baja autoestima. No, pero esto es como para mostrarles, ¿sí? Cómo va a resultar todo esto. A ver. Ahí tenés De hecho, un mi error, funcionamiento pusiste ejecutivo 31 en AP, cuidado. ¿Cómo? 31, perfecto. 3. Por ahí daba cualquier cosa después. Bueno, sí, va a dar, después me va a decir la fórmula que no anda, ¿bien? Es y un 3. Entonces acá vemos mi puntuación Z. ¿Sí? A ver si yo la checo un poquito, me entran todas en la misma pantalla. Ahí está. Entonces, ¿lo ven? ¿Sí? Este ya es el puntaje Z. ¿Sí? El puntaje Z de actualización. O sea, un puntaje de 3.9, o sea, quiere decir que mi puntuación está 3,90 por encima de la media, o sea, es una puntuación sumamente alta. Ahora, lo que no sé es por qué estas puntuaciones Z siempre aparecen en valores positivos. No lo sé. Lo voy a chequear, y voy a chequear que la planilla esté calculándolos bien, ¿sí? Igualmente ustedes hasta que lo tomen, de última yo lo voy a modificar. No sé por qué no da. Negativo. Sí, para mí, estos son las puntuaciones brutas, no son las puntuaciones Z. Claro. ¿Esos son los baremos? Exacto, ¿por qué? Porque Negro. lógicamente estas puntuaciones brutas, que son las que ustedes tienen rojas, ¿sí? Que está mal esta planilla. Ahora después Es yo les que voy a capaz que el subir la... baremo se carga una vez que están todos, que tenés muchos para comparar. No, mira, el baremo suele estar generalmente cuando trabajamos en esto, suele estar a un costado. Uno lo suele encontrar en algún lado. Pero no lo estoy encontrando, no sé qué es lo que pasa. Ahora le voy a preguntar a la doctora Macarena del Valle, que es como una de las que trabaja con esto, o a Eliana Zamora, a ver qué es lo que pasa, por qué no estamos viendo las puntuaciones Z en esto. Ah, acá están, ¿ven? Ah, ahí. Acá, eso es porque yo estaba corrido, ven que si yo me corro desaparecen. Estas que tienen acá, ¿sí? Al final, estas 390, 214, es lo que se llama la puntuación bruta. Cuando nosotros volvemos hasta el principio, vamos a ver acá, ¿ven? El sujeto 2 no lo cargué. Estos son valores que aparecen como por defecto que no tienen que considerar, tienen que estar cargados. Ahora, suponiendo que estos fueron mis resultados, yo diría que tengo una puntuación Z de actualización de 0,22. ¿Qué quiere decir? Que es un puntaje normal. ¿Sí?
Ahora tengo menos 2,32 en manipulación. ¿Qué quiere decir? Que estaría teniendo un déficit bastante por debajo de la media. Entonces, comparado al sujeto 2, supongamos que tuviera este valor de menos 5,42, estoy mucho mejor que el de al lado. Estoy más deteriorado, tengo un desempeño menor al de la mayoría de la población, ¿sí? Claramente, porque tengo más de 2 desvíos estándares, pero el sujeto 2 está mucho peor que yo porque tiene 5. ¿Entienden? Uno puede hacer como esta especie de comparación. Lo mismo sucede con la resistencia a la interferencia, donde tengo más de 2 desvíos estándares, lo cual significa que hay un déficit significativo. Mi regulación emocional no es, es levemente inferior a la media, porque es menos de 2 desvíos estándares. ¿Y qué quiere decir? Que bueno, no es significativa, se puede considerar normal lo que aparece entre más 2 y menos 2 para mí. Ustedes van a ver y van a seguir las instrucciones y lo van a comentar. Obviamente que la inhibición de la respuesta mía es malísima, tengo menos 3,35, quiere decir que estoy casi en la punta de los que no... A ver, la inhibición de la respuesta implicaría básicamente cómo se entendería. Si este fuera mi puntaje Z real, yo diría, soy un tipo reimpulsivo. ¿Por qué? Porque no puedo inhibir las respuestas. O sea, mi capacidad de poder inhibir una respuesta es malísima, por eso tiendo siempre a enojarme, a insultar, a pelearme, a no poder controlar o inhibir no solamente una respuesta motora o conductual, sino también una inhibición intelectual. O sea, no puedo controlar o no puedo inhibir mis pensamientos tampoco. ¿Sí? O sea, tiene como muchas interpretaciones. Y finalmente, estoy viendo cuál es mi flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Que en este caso es como normal. ¿Vieron? A ver, dudas. Profe, habían preguntado exactamente qué debería redactarse en el informe, o sea, a qué apuntar. Muy bien, entonces vamos a ver. Imaginémonos esto. Voy a volver a esta planilla Excel que teníamos. Planilla Excel. Compartimos. Supongamos que tenemos el sujeto 1 que ya lo cargamos. Ahora vamos a cargar ¿sí? Uy, no, esa tengo que volver para atrás. Porque esas no hay que borrarlas, ¿sí? ¿Recuerdan? Esas no las tenemos que editar. Muy bien. Ahora, yo ya tengo cargado los 2 sujetos, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora, esperen que voy a correr. Acá. Tengo las puntuaciones Z de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo soy el sujeto 1, ¿sí? Y el sujeto 2 sí es un estudiante de psicología que yo le tomé, por ahí de otro año, de género femenino, y que tiene 22 años. No, 222. 22 años. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a establecer como una comparación. Entonces yo puedo decir, primero tengo estos datos que son cuantitativos, ¿sí? O sea que me están mostrando cuál es el desempeño ejecutivo de ambos sujetos. Entonces yo voy a decir, bueno, con respecto a la actualización, claramente mi capacidad de actualización es semejante al de la media de la población, o sea, la mayoría de las personas. Sin embargo, es mucho menor que la del sujeto 2. El sujeto 2 tiene una capacidad de actualización que supera en 2 desvíos estándares a la población. ¿Qué quiere decir? Que es en este caso como superlativa, digo, es como mucho mejor. O sea, esta persona tiene una capacidad de actualización de la información que es superior a la mía. Y luego voy haciendo lo mismo con respecto a los diferentes ítems, ¿sí? Donde supuestamente, si esto fuera congruente, debería existir una diferencia clara, digamos, en función de la edad. O sea, las personas más jóvenes tenderían, en general, a tener un desempeño mejor en el funcionamiento ejecutivo
que las personas mayores. Puede ser que no, lo que yo tengo que hacer es analizar esto. A ver, si yo tengo dos protocolos planos, ¿qué quiere decir que son planos? Que tanto las puntuaciones Z del sujeto 1 como del sujeto 2 están entre 1 y -1, voy a decir, che, son todos normales, no hay mucho para decir. La verdad es que lo único que puedo decir de estas personas es que tienen desempeños de funcionamiento ejecutivo dentro de los parámetros normales y que ambos son muy semejantes. Entonces diría, bueno, probablemente la persona que es mayor de edad, está bueno cuando, supongamos, ustedes que tienen, la mayoría tienen edades jóvenes entre 18, no, ya 18 no, porque están en tercero, entre 20 y 25 años, se lo toman ustedes mismos, y después se lo toman a una persona bastante más mayor, o sea, una persona que tiene 70, 80 o 90, como para ver que hay una diferencia, que a pesar de que esa persona no tiene, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, a ver, ¿qué estoy mirando? Propuesta de pregunta actualizada de resistencia a la interferencia. Cuando abro el celular, si tengo una notificación de importancia, me olvido de para qué lo abrí inicialmente. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, o nunca. Ah, está bien. Nos propone una propuesta nueva, bien. El informe tiene que decir ese tipo de cosas, nada más. Digo, no imaginen que el informe es algo como complejo, sino claramente es en función de lo que ustedes vieron, en función de los resultados que obtuvieron, es decir, bueno, los voy a leer a estos resultados y voy a ver cómo estoy yo con respecto a una población de referencia. La población de referencia es puntaje Z 0. ¿Sí? O sea, si yo fuera igual, mi desempeño fuera igual al de la mayoría de las personas, mi puntaje Z debería estar entre 1 y -1. O sea, cualquier valor entre 1 y -1 representa normalidad. Digo, mi funcionamiento es semejante al de la mayoría de la gente. ¿Sí? Ahora, se supone que personas más jóvenes van a tener desempeños mejores que personas más viejitas. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta? Voy a dejar de compartir y vamos a volver acá. Sí, por ejemplo, yo que soy grande, ¿me conviene hacerle a un joven? Sí. ¿Cuántos años tenés, Mariana? 52. 52. Yo te diría que sí, que o bien le tomes a alguien de 80, ponerle 80 para arriba, como para ver una diferencia, o le tomes a alguien, no sé, que tiene por ahí 16 o 15, que es adolescente, ¿sí? Genial. O 19 años. A los 20 años se supone que están a tope. ¿Sí? Es como decir, bueno, generalmente yo tengo 57. Nuestra capacidad cognitiva no es ni comparable a la de un chico de 20 años. ¿No? Ahora, tienen que pensar esto, si existe un patrón de desarrollo normal que se distribuye en la población. Sin embargo, también existen diferencias individuales. Brenda, ¿estás preguntando algo? Sí, si alguien tiene una cognición superlativa, por ahí a los 60 va a contestar como alguien de 30, por ahí. Sí, o a lo mejor si yo comparo dos personas que tienen 20 años, ¿sí? Voy a encontrar que tienen puntuaciones Z diferentes o que tienen desempeños diferentes. Lo importante en esto es que estas funciones ejecutivas, en general, se encuentran dentro de lo que llamamos los rangos normales, o sea, entre 2 y -2 desvíos estándares. Cuando yo ya los encuentro por encima de 2 positivos, es como digo, uy, esta persona, qué capacidad sobredesarrollada. ¿Por qué? Porque el porcentaje de personas que tiene esa capacidad es mínimo en la población. Y si yo encuentro valores por debajo de 2 puntos, puedo empezar a pensar que hay como una serie de déficit o que tal vez hay alguna clase de problema que está vinculado al área que está evaluando particularmente eso. Cuando eso pasa, puedo también mirar dentro de la escala cuáles ítems tienen una puntuación particularmente diferente. Ahora, para tener una puntuación de menor a -2, esa persona tiene que haber leído mal probablemente los 8 ítems de la escala. O sea, tiene dificultades marcadas en una dimensión particular de funcionamiento ejecutivo que podría ser la regulación de la emoción. Por otro lado, sabemos también que si bien las funciones ejecutivas se desarrollan de manera independiente entre sí, tienen
un porcentaje importante de comunalidad. ¿Qué quiere decir? Que tienen una parte importante de cosas en común. ¿Qué quiere decir? Que si alguien anda mal en el funcionamiento ejecutivo, en inhibición, probablemente todo su funcionamiento ejecutivo tenga un desempeño menor, ¿sí? Aunque esto no es tan determinante. O sea, uno puede sufrir una lesión particular y específica en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es este de acá, que es donde se alojan anatómicamente las funciones ejecutivas. Entonces, un daño en una parte particular, imaginemos un microinfarto o no sé, un golpe, un traumatismo craneal que ha afectado una parte particular, podría de alguna forma dañar particular y específicamente algún tipo de habilidad. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es hay algunas demencias que se llaman demencias frontotemporales. Las demencias frontotemporales son un tipo particular de demencias frontales, se las suele llamar también. Tienen que ver con cierto grado de deterioro de demencia senil, que básicamente lo que afecta primero, y un motivo por una conducta distintiva por la cual nos damos cuenta de que esa persona está teniendo una demencia de este tipo, es porque se afecta inicialmente la inhibición. O sea, son personas que de golpe se vuelven totalmente desinhibidas, que son capaces, no sé, de salir desnudas a la calle, o que empiezan a decir malas palabras, o que hacen, o tienen comportamientos que no condicen con lo que esa persona era normalmente. O sea, pierden esa capacidad de inhibición, o te dicen cosas que uno no se imagina. Che, pero mirá lo que me está diciendo. Es como que le falla la inhibición. Ese fallo de la inhibición puede ser particularmente sin que haya deterioro de otras funciones ejecutivas. ¿Entienden? Profe, una pregunta. Sí. En ese caso, en cuanto a la desviación, ¿cuánto podría ser el puntaje? Y en el caso de que, no sé, de que yo encuentro un puntaje Z por debajo de 2, de 3, en determinado tipo de habilidades, voy a empezar a decir, che, esto es un desvío de más de 2 o de menos de 2, implica desarrollos que son excepcionales en el sentido de que pueden ser muy mejores o bastante mejores que la mayoría de la gente, o bastante peores. Bastante peores suelen dar cuenta o suelen ser un indicador que uno debe explorar para ver si efectivamente existe un deterioro de ese funcionamiento ejecutivo. O sea, el resultado de este cuestionario no es taxativo con respecto a esta persona tiene, no, sino es como, che, qué raro el puntaje que tiene. Bueno, vamos a ver. A ver, supongamos que yo se lo hago a mi abuela. Y le digo, vení abuela, que te voy a hacer una serie de preguntas. Y le hago las preguntas a la abuela. Y la abuela me da unos valores que están siempre dentro del -2. Sin embargo, en la parte de inhibición me sale como que tiene -4. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y yo qué sé, no sé, la próxima vez que la abuela vaya al médico, iré con ella y le diré, che, mirá, le tomé una prueba de funcionamiento ejecutivo y me dio -4 en esta parte. Ahora, si para que me dé -4, yo lo tengo que haber notado. A ver, les voy a compartir de nuevo. ¿Cómo lo tengo que haber notado? Entonces uno dice, si analizamos, ¿no es cierto? A ver, veamos dentro de la planilla Excel, vamos a mirar esto. ¿Cuáles son, por ejemplo, vamos a ver, la inhibición de la respuesta, ¿no es cierto? Inhibición de la respuesta, vamos a mirar acá, inhibición de la respuesta, está compuesto por los ítems, ¿sí? A ver, ahí lo miramos. ¿Tienen para anotar? Anoten estos números que yo les voy a decir. Es 5, 11, 16, 21, 27, 33, 41, 44 y 47. ¿Alguien los anotó? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos al cuestionario. Y entonces miramos. ¿Cuál fue el primer ítem que yo les dije? El 5. El 5. El 5 dice, soy capaz de frenar mi conducta cuando es necesario. Imaginemos que alguien está diciendo nunca o casi nunca, o sea, casi nunca la puedo frenar. ¿Sí? Por más que yo me dé cuenta que no tengo que hacer algo, lo hago igual.
Eso es, y digamos que tiene esas dificultades. ¿Cuál es el segundo ítem? 11. 11. Hablo sin pensar en las consecuencias. Siempre abro la boca y digo, y después siempre termino, uy, perdóname, mirá, no me di cuenta de lo que te estaba diciendo. Muy bien. ¿Cuál es el tercer ítem? 16. ¿Cuál? 16. El 16. Puedo frenar rápidamente mi conducta si me advierten que tiene consecuencias peligrosas o indeseadas. Entonces dicen, che, cuidado, y yo estoy por cruzar la calle y cruzo igual. Sí, probablemente me pise un auto. ¿Cuál es la que sigue? 31. El 31 dice, puedo concentrarme cuando estoy estudiando, leyendo, trabajando. ¿Sí? No, era la 21. ¿Cuál? 21. 21. Si me piden que deje de hacer algo, me detengo en el momento. ¿Sí? O sea, está midiendo la capacidad que yo tengo para poder frenar una conducta. La 31, por supuesto que no tiene nada que ver, es otro factor. ¿Sí? Bien. Después del 21, ¿cuál? 27. El 27. Puedo detener una conducta que me encuentro realizando si veo que estaba prohibido hacerla, por ejemplo, prohibido fumar o prohibido usar el celular. ¿Sí? A veces hay gente que lo ve y dice prohibido fumar y me importa un comino, yo fumo igual porque es rebelde, ¿cierto? Pero hay personas que no, que digo, que no tienen la capacidad como para poder hacerlo. ¿Cuál es la siguiente? 33. La 33, ¿ven? Puedo frenar o detener mis acciones si es necesario. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra? 41. Aunque esté haciendo algo placentero para mí, puedo dejar de hacerlo si eso es necesario, lo cual es difícil, siempre vieron cuando, sobre todo para quienes tienen hijas, que dicen, dale, vamos a comer, y no, esperá, no pueden terminar nunca, parece que es imposible. ¿Qué más? 44. Cuando estoy hablando y piden silencio, me cayó instantáneamente. Hay gente que no puede decir. ¿Y hay alguna más? No, creo que era la última. Y la 47. La 47. Si me piden que interrumpa algo que estoy disfrutando, puedo hacerlo rápidamente. Entonces, cuando yo estoy tomando, ¿no es cierto?, esta prueba, Una cosa, perdón. Dale, Pablo. Puede pasar que tal vez si es una persona que tiene un cierto deterioro tal, ni sea consciente de que hace esas cosas. No. Bien. Sí, para que no sea consciente de que hace esas cosas, tiene que tener un deterioro demasiado significativo. O no sé si que no sea consciente o que no se evalúe como, yo hago lo que no me detengo cuando me lo dicen. No sé si lo tendrá tan presente. Digo que puede haber un poquito de eso, ¿no? De no registro. Sí, cuando no hay un registro de la realidad, digo, hay un deterioro cognitivo que se puede percibir anteriormente, que la gente no se da cuenta, pero que uno sí se da cuenta, ¿por qué? Porque hasta cuando le tomás la prueba, esa persona no para, no frena, te habla encima, no entiende las consignas que vos le das. Ahora, digo, conductualmente o visualmente, si miramos los ítems y nosotros a esa persona la conocemos un poco, a veces no necesitamos ni preguntarle qué responde, nos podemos dar cuenta por la observación, ¿entienden? O sea, una persona que tiene un déficit marcado en inhibición, ya digo, casi todos conocemos a alguien que tiene menos capacidad de inhibición que los demás. Casi todos tenemos una amiga inimputable que dice cosas que no hay que decir, o que hace cosas cuando no hay que hacerlas. Entonces uno dice, che, mira, esta persona no es por ahí un problema de personalidad, sino que es un problema de un déficit de un funcionamiento ejecutivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de déficit disejecutivos, el más común de todos es el trastorno por déficit de la atención con hiperactividad. Digo, las niñas que tienen TDAH, ¿sí?, son niñas que que siempre tienen como un déficit en la inhibición. Cuando uno lee y dice, ¿cuáles son las características? O ¿cuándo decimos que alguien tiene un TDAH? Cuando cumple con una serie de criterios diagnósticos. Parte de esos criterios diagnósticos son, no consigue respetar los turnos, no puede parar de hablar, no puede mantenerse sentado. Casi todos conocemos niñas de ese, ¿sí? De, che, sentate en la mesa, y están que se mueven, parece que tuvieran, sí, como un motor todo el tiempo, tienen una energía terrible, no pueden quedarse quietos, y uno se da cuenta de que por más que uno los rete o les imponga castigos, se siguen moviendo. O sea, uno se da cuenta de que no depende de una actitud
deliberada ni controlada de ese sujeto, sino que no lo Nos puede decían- controlar. Nos ¿Cómo? decían, tenés hormigas en la cola. Tenés hormigas en la cola, ¿sí? No te puedes sentar. O sí, no puede parar. O generalmente decimos son insoportables, porque son personas que no te respetan un turno, te están hablando encima de lo que vos hablás, no tienen paciencia para nada y quieren todo ya. Digo, no pueden controlar como esos impulsos. Uno suele decir ir por el lado de la ansiedad, es decir, por ahí es más ansioso. Sí, la ansiedad también puede ser un factor que está vinculado, todo está vinculado al funcionamiento cognitivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos esta serie de preguntas y la persona tiene un déficit significativo, claramente vamos a encontrar estas puntuaciones Z y probablemente nos demos cuenta al interactuar con esa persona. La mayor parte de las veces, o la mayor parte de los resultados que nosotros obtenemos cuando tomamos esta prueba, casi todos, se encuentran dentro de lo que llamamos parámetros normales. O sea, la mayor parte de las personas tiene puntuaciones entre 2 y menos 2, y es bastante poco probable que ustedes encuentren diferencias por debajo o por encima de 2 desvíos estándares. Si lo llegaran a encontrar, deberían chequear ciertas cosas conductuales y, como decir, bueno, pueden preguntarme particularmente, en el caso de que ustedes lo tengan, pueden preguntarme a mí o pueden preguntarle a cualquier docente, sobre todo si esa persona es familiar de ustedes, a ver si los podemos, digo, orientar o hacerles un comentario particular. Ahora, lo que la mayoría de ustedes va a encontrar es que si bien ambas puntuaciones se encuentran dentro de los valores normales, las personas más jóvenes tienden a tener puntuaciones levemente superiores, ¿sí?, a las personas que somos más viejitas, ¿sí? O sea que la edad es un factor que afecta de manera natural el desempeño en el funcionamiento ejecutivo. O sea, la edad produce una degradación armónica, ¿sí?, del sistema nervioso central, y esa degradación armónica se corresponde con una disminución en el desempeño en pruebas de funcionamiento ejecutivo. O sea, si yo a mis 20 años me tomaban una prueba de inhibición donde yo tenía que apretar botones con cierta velocidad y me la tomaran ahora, claramente mi desempeño sería mucho peor. Ahora, no tengo, como alguien dice, como la gente dice normalmente, los reflejos que tenía en mi juventud, o no tengo la capacidad o la velocidad mental que tenía en mi juventud. Sí tengo, tal vez tengo una capacidad mayor de más experiencia, más sabiduría, más conocimientos, que de alguna forma compensan esta baja en la velocidad de desempeño normalmente, ¿sí? Ahora, como le decía recién, pueden existir diferencias individuales que tienen que ver con esta persona. A ver, ¿qué es lo que estaban preguntando en el chat? ¿Alguien que dice? Soy un estudiante adulto mayor, me conviene tomar la prueba 2 al joven, sí. 5.27. Perfecto. A ver, básicamente, ¿cuál es el objetivo del trabajo de campo? Es que luego de haber leído sobre el funcionamiento ejecutivo, ustedes, que después de haber entendido teóricamente o comprendido la descripción de estas funciones ejecutivas, puedan ver cómo ese funcionamiento ejecutivo en este cuestionario se traduce en comportamientos reales y particulares, y cómo esos comportamientos conductuales, como no puedo dejar de hacer algo aunque sé que está mal, tienen una correlación muy alta con el desempeño en esta función ejecutiva particular. Y también que ustedes puedan ver cómo concretamente existe una diferencia en funcionamiento ejecutivo que se encuentra vinculado al paso del tiempo, que quiere decir a la edad, y al deterioro armónico y gradual de nuestro sistema cognitivo. A ver, es como un acercamiento. Ustedes tienen que pensar que los psicólogos históricamente nos trabajamos en la construcción de instrumentos que nos permitan medir, mensurar o explorar estas funciones ejecutivas o cognitivas, todo el funcionamiento cognitivo al cual no tenemos acceso directo, o sea, la conducta. Sí podemos analizar la conducta observable. Ahora, solamente describir la conducta en términos de observable, sí, este joven agarró, se levantó y le pegó 14 puñaladas a su compañera de al lado. Sí, lo vi. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, supongo que adentro de su cabeza pasan cosas
que determinaron ese comportamiento. Entonces digo, ¿cómo hago para mirar esas cosas? Y no se ven, digo. Por más que le abra el cerebro, o le haga una resonancia magnética funcional, o le haga una radiografía, una tomografía, o tome imágenes, no voy a ver este tipo de cosas. Tal vez, si yo comparo esas imágenes con las de otras personas, puedo darme cuenta de que hay patrones diferentes en el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, pero no termina de explicármelo. Entonces, los psicólogos, nuestro objeto, justamente como decía Ángel Rivière, tienen que ver con eso, con un nivel que es diferente al funcionamiento, a lo que veo en esta imagen y al comportamiento observable, que explica, de alguna manera, por qué se producen este tipo de comportamientos. Entonces, tengo que valerme de observaciones, ¿sí?, secundarias, no primarias. O sea, no tengo acceso al dato puntual que yo estoy evaluando, sino que lo infiero a partir del desempeño en determinado tipo de tareas. ¿No es cierto? Por eso se utilizaban, como les decía la otra vez, los estudios cronométricos, donde yo voy agregándole dificultad a una tarea particular y se supone que los tiempos de desempeño tienen que ir aumentando porque hay más tareas o más cosas para hacer, y hacer cosas insume tiempo. Entonces puedo de alguna manera también determinar cuáles son los valores promedio en una población general para realizar determinadas tareas, y entonces decir, bueno, para hacer la cuenta, 7 por 8, 56, la mayor parte de las personas demora tanto tiempo. Ahora, si alguien tarda más, ¿quiere decir que procesa menos? No, puede decir que lo aprendió, digamos, menos, o que no lo tiene aprendido de memoria. A ver, podemos decir muchas cosas en función de los tiempos, ¿sí? Entonces siempre, volviendo al tema que nos ocupaba de este cuestionario de funcionamiento ejecutivo, nos vamos a valer a veces de estos cuestionarios como un instrumento se llaman de despistaje, o de screening en inglés, que me permiten a mí rápidamente, o sea, en 48 preguntas muy sencillas, poder darme cuenta si existe algo que debería prestarle atención particular. ¿Sí? A veces esas diferencias son obvias y uno es capaz de reconocerlas en la otra persona. Yo no sé, yo trabajo hace más de 30 años, siempre, digo, además de hacer investigación y trabajar en la parte de docencia, siempre he trabajado en el área clínica. Entonces, luego de 30 años de trabajar en el área clínica y trabajar en investigación, uno adquiere una habilidad de poder ver esas cosas sin necesidad de recurrir a un instrumento. Ahora, cuando uno tiene menos experiencia y recién se gradúa, los instrumentos son muy útiles para poder confirmar hipótesis, o sea, decir, che, me parece que esta persona, bueno, a ver, le tomo el instrumento para ver si su desempeño es muy inferior al del resto de las personas de su edad o no. O sea, los instrumentos nos sirven para poder captar información. Lógicamente los instrumentos no son perfectos, adolecen de un montón de defectos. Imagínense que un cuestionario como este, que es un cuestionario que podría ser autoadministrado, o sea, yo se lo voy a tomar a otro, pero a mí me lo tomo a mí mismo. O sea, yo estoy diciendo lo que yo creo de mí mismo, estoy tratando de ser honesto, pero bueno, tiene un montón de sesgos. Cuando yo le tomo cuestionarios a una persona, sean de lo que sea ese cuestionario, hay un sesgo que se llama de deseabilidad social. O sea, todo el mundo quiere mostrarse mejor de lo que es, y todos quieren salir bien. Entonces mienten un poco, o sesgan sus respuestas tratando de decir, no, si yo digo que no puedo frenar, este va a pensar que estoy loco, ¿sí? O de alguna manera me van a estigmatizar, entonces no lo pongo, entonces no lo digo. Bueno, bárbaro. Hay un montón de elementos que se utilizan cuando construimos instrumentos de evaluación psicológica que permiten evaluar ese sesgo de deseabilidad. O sea, le hago la misma pregunta de maneras diferentes o en diferentes momentos para darme cuenta si está mintiendo. Si no miente, la congruencia entre ítems debería ser buena. Si es mala la congruencia entre ítems, es que no fue sincero y no me está diciendo la verdad. Digo, a ver, hay como muchos, también hay otros sesgos, hay personas que quieren mostrarse deterioradas, entonces no me dan respuestas buenas, me dan respuestas malas. ¿Sí? Hay otras clases de preguntas donde la capacidad metacognitiva o capacidad de reflexión sobre uno mismo también es diferente. O sea, los cuestionarios de autoinforme tienen severas limitaciones como instrumento de evaluación. Digo, lo que si te bien, preguntaba yo, ¿no? ¿cómo? Del que no tiene su autoevaluación, digamos, lo que dijiste recién, de si va a decir, sí, no, yo no me detengo, o ni se da cuenta de que no se detiene. Exacto. Entonces, cuando se construye un instrumento de un cuestionario como este, ¿qué es lo que se hace?
a una persona se le toman un montón de pruebas de ejecución. Digo, no es lo que vos decís, sino lo que vos sos capaz de hacer. Entonces yo evalúo y mido tu funcionamiento ejecutivo y después te tomo estas preguntas. Y después miro, si realmente el cuestionario es bueno, la correlación entre tus resultados en las tareas y en este cuestionario debería ser de 1. ¿Qué quiere decir? Que no importa si te tomo la tarea o te hago el cuestionario, el resultado va a ser igual. Este cuestionario tiene una correlación de 0.8, ¿sí? Y estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable, o hay una altísima probabilidad, una capacidad de predecir, digamos, cómo es tu funcionamiento ejecutivo basado en tus respuestas verbales o en tu autopercepción. Por lo tanto, digo, es mucho más económico en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, aplicar un cuestionario de este tipo que tomar las pruebas. Entonces, las pruebas se utilizan o se deberían utilizar cuando tenés más tiempo, o cuando realmente notás o encontrás o te parece que hay un déficit particular en alguna función o en algún proceso en particular. Pero esto sirve como una cosa rápida, no sé. ¿Oyeron hablar del mini mental alguna vez? ¿No? El mini mental es una prueba que utilizan generalmente los neurólogos o los psiquiatras, que permite evaluar rápidamente el deterioro cognitivo si es significativo. Por ejemplo, te preguntan cosas sencillas: ¿cómo te llamás? ¿Qué día es hoy? ¿Sabés qué día es hoy? ¿Sabés dónde vivís? ¿Conocés la dirección de tu casa? ¿Sabés tu número de teléfono? Podés cerrar los ojos y tocarte la nariz, ¿sí? O cruzar los dedos, podés pararte una pierna. O sea, evalúa rápidamente un montón de funciones que tienen que ver con el sistema nervioso central, no solo cognitivas, sino también motoras, ¿sí? Que tienen que ver con otras cosas, como para poder darse cuenta rápidamente, con 10 o 12 preguntas, si una persona tiene un cierto grado de deterioro cognitivo, lo cual amerita que le apliquemos otros instrumentos más específicos para tratar de ver puntualmente a dónde está el problema. Generalmente, cuando nos recibimos y no tenemos mucha experiencia y tenemos un alto grado de inseguridad, cuando vamos a atender a un paciente o vamos a afrontar un problema, usamos muchos instrumentos, porque nos da seguridad de que, bueno, no lo digo yo, el instrumento marca 37 y 37 es como la fiebre, que es, che, él tiene fiebre. Ahora, un médico que tiene mucha experiencia en tomar la fiebre, viene, te apoya la mano y te dice, ¿tenés fiebre o no tenés? Y hasta te dice, tenés 38,3, y te medís y tenés 38,3. Ahora, hasta que uno adquiere esa experiencia, los instrumentos son buenos. Y cuando hacemos investigación, lo que nosotros creemos o nos parece no tiene valor, sino que debemos demostrarlo a través de evidencias. Y los instrumentos bien construidos, quiere decir instrumentos que pasan, o que pruebas que se llaman de confiabilidad y de validez, ¿sí? O sea, hay validez de constructo, ¿sí? Cuando yo hago un instrumento, lo comparo con otros instrumentos que miden lo mismo para ver si da parecido, lo comparo con instrumentos diferentes, pero que evalúan cosas relacionadas para ver si se relaciona como esos instrumentos se relacionan con otra cosa. Digo, hay un montón de criterios que tiene que cumplir un buen instrumento. Entonces, en este caso particular, nosotros desarrollamos una adaptación de este instrumento. Ustedes van a ver ahí que somos, de alguna manera, hemos trabajado o hemos contribuido a la elaboración de esto, y lo que estamos haciendo también con los datos que ustedes nos dan es armar un baremo más representativo de la población, porque cuanto más sujetos tengo, digo, mejor va a ser mi curva de distribución de la población, porque va a estar basada en una población muy grande y muy variada, en la cual yo después también voy a hacer, cuando tengo muchos sujetos, los voy a dividir por edad. Entonces voy a decir, los de 10 a 20, los de 20 a 30, voy a hacer deciles hasta 100. Entonces voy a establecer cuáles son los valores promedio en función de la edad, y les voy a asignar puntaje Z. Entonces, si uno de ustedes, que tiene 20 años, ¿sí?, tiene una puntuación bruta de 32, y esa puntuación bruta de 32, para las personas que tienen entre 20 y 30 años, es un puntaje Z de 0, y yo me saco 21, pero tengo 57 años, pero 21 a los 57 años también se corresponde con un puntaje Z de igual a 0. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Que obtener 21 puntos a los 57 años es equivalente a obtener 32 puntos a los 20 años. Entonces, tener baremos que están distribuidos o diferenciados por segmentos de edad es buenísimo. A ver, es lo mismo que si yo aplico un test de inteligencia que tiene que ver con la escolarización a niñes. Entonces, tomo un niño que va a una escuela, la mejor escuela de un lugar particular donde tienen 8 horas diarias, ¿sí?, y a su vez
proviene de una familia donde hay libros, donde se da valor al conocimiento escrito, de intelectuales, lo comparo con un niño que vive en el basural, que no tiene libros, que falta muchísimo de la escuela, ¿sí? Y les tomo la misma prueba de inteligencia. Y esa prueba de inteligencia tiene como base conocimientos que se adquieren en la escuela. Me va a decir que este chico no es inteligente o es infradotado y que este chico es sumamente inteligente. Ahora, ¿eso es verdad? No. En realidad no tiene nada que ver con lo que el chico es, sino con su exposición al medio, con los estímulos a los cuales estuvo. A ver, pensemos en otra cosa, es cuando tomamos pruebas de depresión, ¿sí? Nosotros tenemos una escala, que es la escala de Beck, normalmente, que es el BDI-2, que es una prueba que se toma clínicamente, que tiene 21 ítems o 21 preguntas, muy sencillas, para poder establecer cuál es la puntuación en sintomatología de depresión de alguien. Para decir, che, esta persona está depresiva. Sí, mira, si tiene esto y esto es depresión. Ahora, cuando yo la tomo, y la hemos tomado un montón de población normal, y además a población clínica, nos damos cuenta que la población clínica que tiene depresión tiene puntuaciones muy altas y la población normal tiene puntuaciones más bajas. Ahora, se nos ocurrió separar a los hombres y a las mujeres. Digo, sí, los hombres y las mujeres responden igual, y no, observamos diferencias muy marcadas. Observamos que como una tendencia general, las mujeres tienden a responder, a obtener puntuaciones más altas que los hombres. No porque estén más deprimidas, sino porque tienen una forma de responder diferente. Entonces, cuando yo utilizo la prueba, tengo que preguntar, ¿hombre o mujer? ¿Por qué? Porque si es hombre o mujer, voy a usar un baremo diferente. O sea, si es hombre, lo voy a comparar con hombre, si es mujer, lo voy a comparar con mujer. Esto es un tema un poco delicado hoy en día con el tema de la cuestión de género. Digo, ¿por qué? Porque también uno pregunta y uno dice, bueno, un hombre que se percibe mujer o una mujer que se percibe hombre, ¿con qué clase de baremo debería ser comparada? ¿Sí? Entonces, estas cuestiones dependerán del género o dependerán de la genitalidad. Bueno, son como cosas que todavía también hoy nos preguntamos, pero en términos generales, sí hacemos baremos que están divididos por edades, por género, por nivel socioeconómico y cultural. Digo, hay un montón de cuestiones que tenemos que entender que también influyen en el comportamiento observado. Bien, preguntas. ¿Les han quedado sobre el trabajo de campo? Sí, Pablo. Una preguntita respecto de la elección. Para saber el puntaje Z o la media general, sí. eso lo que va a aparecer en el Excel cuando yo lo hago, ¿ya va a estar procesado en la totalidad o eso va a ser uno que aparece ahí transitoriamente respecto de los promedios de lo que yo subí? No, están comparados con un baremo que está oculto en esa parte negra. Ya está. Entonces vos vas a observar, los puntajes en rojo que vas a observar al final de la fila son los puntajes brutos. Sí. Y los que vas a observar abajo, donde dice puntuación Z, va a ser ya la puntuación Z, que es ese puntaje bruto controlado por la edad y por el sexo para esa puntuación particular. Perfecto. Porque ¿sí? En realidad por la edad no están controlados, lo dejamos sin controlar por la edad para que ustedes pudieran percibir cuáles son esas diferencias. Bien. Porque la pregunta era, por ejemplo, tengo una persona cercana de 60 años que se autopercibe como con dificultades de que se olvida y tal. Entonces, si yo lo pongo ahí, bueno, ya no es para hacerle una devolución o lo que sea, pero lo voy a tener. Ahora, si quiero ir, como vos recomendabas, a alguien más mayor y a alguien joven, entonces por ahí ya tendría, por eso estaba pensando así en tipo 3 o 4 personas con quienes hacerlo. Entonces, por ahí yo puedo en algún momento cargarlo transitoriamente a ver qué sale y después lo borro. Sí, digo, esa página Excel, digo, vos podés cargarla y usarla todas las veces que quieras. Digo, a ver, ustedes se van a quedar en su computadora con el cuestionario. Digo, ya es un instrumento de exploración psicológico, que está validado, está publicado, que los valores que da son valores normativos.
digo, sí tiene valor como un instrumento diagnóstico. Uno todavía no tiene por ahí la certificación como para poder emitir un diagnóstico, sobre todo ustedes, pero sí sirve, claro que sirve. Vos podés usarlo casi como un juguete, como para experimentar y decir, che, la voy a agarrar a mi abuela que tiene Alzheimer y se la voy a tomar para ver. O sea, si esto fuera bueno, debería funcionar y me debería mostrar en qué cosas tiene. Sí. Digo, o sea, es contrastar la validez del instrumento contra la realidad que uno conoce de antemano porque tiene otro diagnóstico o porque fue hecho de otra manera. Sí, les queda, pueden hacer lo que quieran, pueden jugar con eso. La idea justamente de trabajo de campo es que ustedes jueguen con eso. ¿Sí? Pero enviamos 2. Ustedes envían 2, que es para cumplir con el trabajo práctico. Uno de ustedes mismos, así a nosotros nos queda un perfil de estudiantes universitarios o estudiantes de psicología cognitiva, de funcionamiento ejecutivo, y de otra clase de personas. ¿Sí? Nos mandan Claro. 2, y el informe de esos 2. Yo tengo que sacar la barra porque es estudiante adulto. Está bien, entonces, ¿cuántos años tenés, Pablo? 58. Sí, tomale a alguien joven. De No 20. me tomo yo. Sí, Me te lo tomás tomo para vos. mí. No, vos aparecés como estudiante con 58 y alguien que no sea estudiante de psicología cognitiva que tenga 20 años o 22 años. O de entre 15 y 25, digo. Está bien. ¿Sí? Bien, a ver, Ailín Durruti nos estaba escribiendo, en etología se utiliza muchas veces herramienta de la psicología cognitiva para hacer evaluaciones en animales. Cuando se hacen animales de compañía, se ven sesgos en los relatos de quienes viven con esos animales que difieren en muchos casos con la conducta observable y pruebas que se aplican en los animales, por supuesto. La idea del sesgo es un tema ampliamente debatido dentro de la psicología. Digo, hay sesgo en lo que decimos, en cómo actuamos, ¿sí? Permanentemente buscamos maneras de conocer cómo es el sesgo y de cómo contrabalancearlo, contrarrestarlo muchas veces experimentalmente, ¿sí? Es una variable experimental que se trata de controlar continuamente, la idea del sesgo. Por eso utilizamos instrumentos. O sea, a partir de los análisis que se hace sobre el sesgo se generan instrumentos nuevos. Sí, es claramente, digo, la etología es, para quienes por ahí no lo conocen, es el comportamiento animal, ¿sí? En realidad nosotros somos etólogos también, estudiamos el comportamiento de una especie animal que son los seres humanos. Digo, yo pertenezco a la Asociación Argentina de Ciencias de Comportamiento. De hecho, hasta el año pasado era el presidente de la asociación. Es una asociación en la cual los psicólogos conductuales, cognitivos, los que hacen psicología comparada, trabajamos con muchos biólogos. No sé, yo tengo mi colega, el actual presidente de la ACC, Rubén Mucio, él trabaja con Bufo arenarum, que es como un sapo, y hace experimentos del sapo. Los experimentos son un poco más crueles porque hacen pruebas, les hacen hacer cosas, a ver si tienen frustración o no tienen frustración. A veces, digamos, analizan los cambios anatómicos o cerebrales, o a veces hacen el análisis de comportamiento de pingüinos, por ejemplo. ¿Cómo hace un pingüino para meterse 50 kilómetros mar adentro para ir a comer y volver a salir adelante de donde está su nido? O sea, ¿qué clase de sistema de geolocalización tiene como para poder lograr ese tipo de cosas? ¿Cómo reconoce su nido que hizo el año pasado cuando vuelve para poder tener cría entre miles de nidos que están en un lugar que no tiene cosas comunes? Bueno, digo, nosotros interactuamos siempre con esas personas, de hecho compartimos este espacio de la Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento con un montón de etólogos, porque todos estudiamos comportamiento. Bien. ¿Alguna pregunta en particular? ¿No? Bueno, voy entonces a detener la grabación.